El tema lo vamos a dividir en dos partes, Entonces me van a ver en digital y los que puedan también ir el viernes presenciales, chévere, les animo porque me van a ver también allá. Y vamos a hablar acerca de la deuda. La deuda, este concepto tan importante hoy en nuestros días. Y creo que para poder hablar de la deuda, primero les tengo que decir que en esta primera parte vamos a establecer algunos conceptos y algunas convenciones. Y el próximo viernes vamos a hablar de aplicaciones, vamos a hablar de algunos casos y también formas de poder enfrentar si quizás estamos inmersos o estamos esclavizados con ese concepto, estamos esclavizados por las deudas. Entonces, hoy día vamos a tener un tipo de introducción, que vamos a tocar también una parte muy importante con respecto a la deuda, pero también les dejo invitados porque vamos a seguir ya con una parte más de aplicación y mucho más práctica el próximo viernes. Y una primera pregunta importantísima que todos nos deberíamos hacer, adivinen cuál es. Y ahí con el apoyo gráfico con el que me están ayudando, es ¿qué es la deuda? ¿Qué entendemos por deuda? Y la deuda, para entenderlo así como en fácil, es una obligación. Es una obligación. Hay que quedarse con ese concepto. Y en términos muy sencillos también, nosotros entendemos que cuando yo necesito adquirir algo, algún beneficio o algún producto, y no cuento con los recursos o con lo necesario para poder adquirirlo, hay alguien que me hace un préstamo o que me da los recursos que necesito para yo poder adquirirlo con el compromiso de que en un futuro yo le pueda devolver el valor total de ese préstamo. Y eso es lo que nosotros conceptualmente entendemos por deuda. Cuando alguien hace un pago por mí, cuando alguien paga por mí, y yo tengo el compromiso, ¿no es cierto?, después de un acuerdo, de poder devolver ese valor o el costo de aquello que se pagó. Eso en términos generales, cuando nosotros hablamos de la deuda. Y creo que es súper interesante también que nosotros podamos ver que desde muy pequeños hemos convivido con la deuda y es más familiar de lo que nosotros creemos o pensamos. No se acuerdan ustedes, no sé, o a lo mejor soy al único que se le va a caer el carnet en este minuto, cuando estaban en el colegio, iban donde la tía del kiosco, el tío del kiosco, y le decían, tío, me fui a una serranita, y ahí el tío del kiosco sacaba un cuadernito y le anotaba la serranita. Para los que nos están escuchando en YouTube y nos ven del extranjero, una serranita es una galleta con esencia de vainilla, para que lo entiendan. Y nos fiaba la serranita o nos mandaban de la casa, ¿no es cierto?, al almacén del barrio y nos decía, oye, dile a la tía Luchita que te anote los tallarines, y anotaba y la señora del negocio, ¿no es cierto?, asumía ese costo hasta que nosotros le pudiésemos pagar a fin de mes o que el cuaderno de los fiados aumentara. Hay frases muy, hoy se fía, hoy no se fía, mañana sí, también es una frase muy importante que nosotros podemos ver en muchos negocios. Entonces, la deuda es parte de nuestra vida. Cuando jugamos a la pelota o nos invitan a jugar, hay que pagar la cancha. Oh, si es que no tengo para pagar la cancha, yo te presto. Y se genera también una deuda. Cuando llegamos a estudiar, cuando ya estamos, cuando salimos del colegio y queremos estudiar y queremos entrar a la educación superior, se nos presenta el famoso crédito universitario, ¿cierto? Créditos universitarios, un préstamo donde nosotros asumimos una responsabilidad de pago en cuotas y a largo plazo para que alguien pueda, ¿no es cierto?, pagar el costo total de mis estudios.
También dentro de este mismo ambiente, en algunas casas de estudio también se les entregan a los estudiantes cuentas corrientes con tarjetas de crédito. Crédito igual deuda, para que ustedes también vayan haciendo esa analogía o esa similitud. Y cuando ya a lo mejor estamos trabajando, o simplemente tenemos un trabajo fijo, y se nos da la posibilidad a lo mejor de adquirir un vehículo, ¿no es cierto? Una casa, crédito hipotecario, crédito automotriz. Por lo tanto, el concepto de deuda para nosotros no debería ser tan ajeno. Convivimos con él de alguna manera. Eso como una pequeña introducción de cómo la deuda ha convivido con nosotros a lo largo de nuestra vida, o por lo menos en nuestro contexto actual. Chile, Viña del Mar, Osorno, La Unión, y por allá más al sur. ¿No es cierto? Convivimos con la deuda. Y hoy en día, en el mundo, la deuda también es algo que es muy familiar y también ya es parte de nuestra sociedad. Por ejemplo, hoy día la deuda o el crédito se presenta como una oportunidad. La oportunidad que yo tengo para poder adquirir algo. Entonces llega alguna entidad financiera y dice, oye, yo tengo los recursos para que tú puedas adquirir eso que deseas, eso que tú anhelas. Yo te puedo prestar plata y tú me la puedes devolver en cómodas 630 cuotas con un interés muy bajo. También te doy esa facilidad para que tú te puedas endeudar conmigo y responderme, ¿no es cierto?, con las facilidades que tú quieras. La deuda, el crédito también llamado en nuestros tiempos, es un privilegio también del sector financiero. Si ustedes a lo mejor quisieran hacer algún trámite el día de mañana con alguna entidad financiera, un banco, qué sé yo, una cooperativa, bueno, no sé si en las cooperativas, pero quizás en un banco o en una casa comercial, y ustedes, oye, ¿sabes que me gustaría hacer tal trámite? A ver, veamos su historial comercial. No, ¿sabe qué? Usted no califica porque no ha comprado nunca en crédito, no tiene nada, no está en el sistema, no está en el sistema. Entonces, no es candidato, como usted nunca se ha endeudado y nunca ha respondido, en el sistema financiero actual no le podemos, no es confiable para nosotros, entonces no puede entrar al sistema, por lo tanto no es digno de este privilegio. Por otro lado, hay sociedades, como por ejemplo la norteamericana, donde el crédito y la deuda es parte de la sociedad y uno se ve casi obligado a poder tener o una tarjeta de crédito para poder moverse en ciertas situaciones, para poder viajar, para poder ir al extranjero, para poder adquirir a lo mejor algunos productos. Hay sociedades, hay lugares donde la deuda se ha establecido como parte de la sociedad, para poder vivir, para poder estar en sociedad. En la pandemia, mucho más recurrente aún. ¿Cuántos a lo mejor también me incluyo, hemos comprado a lo mejor por aplicación algunas cosas en el supermercado? Hemos a lo mejor también pagado el Netflix, o hemos pedido algún vehículo de repente, ¿no es cierto?, por aplicación, por internet, para que llegue a la casa. Y muchas de esas aplicaciones también requieren de una tarjeta de crédito para poder funcionar. Algunas sí, otras no, pero el crédito también es muy familiar para nosotros, y en pandemia también se ha hecho mucho más latente para hacer compras internacionales, pedir cosas a China, a Amazon y cosas así, también es necesario. Y por último, dentro de nuestro contexto actual, el crédito, la deuda, ha sido una herramienta para muchos países para fomentar el crecimiento y mantener siempre un flujo constante de dinero, lo que ha permitido que los países crezcan y se desarrollen, pero al mismo tiempo los vuelven frágiles. Por lo cual, la deuda también es parte de cómo funciona el mundo y cómo funcionan también algunos países. Por lo tanto, el concepto de deuda no es ajeno a nosotros y no ha sido ajeno a nosotros. Ahora, una vez que nosotros vemos un poco, en muy grandes rasgos, cómo
cómo se mueve el mundo con respecto a la deuda y cómo nosotros hemos crecido también asociándonos a este concepto, es muy importante también ir a la Biblia y ver qué nos dice la Biblia acerca de la deuda. Porque la Biblia habla mucho acerca del dinero, mucho. Para el Señor es muy importante, más que el dinero, nuestro corazón con respecto al dinero. Por eso que Dios habla mucho en la Biblia con respecto al dinero y a las posesiones materiales. Y con respecto a la deuda, el Señor también dice cosas, y dice cosas bastante importantes. Y voy aquí a destacar 2 versículos para que vayamos también entrando en materia, en esta primera parte, en este primer tema, de 2 partes, para que lo podamos establecer, ¿no es cierto?, como una pequeña introducción y meternos en cosas que son relevantes para poder entender este concepto. Por ejemplo, en Proverbios, capítulo 22, versículo 7, dice, el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Y aquí ya empezamos a establecer una relación entre 2 partes, que se va a repetir mucho cuando la Biblia habla acerca de la deuda. Y el primer concepto es este concepto de señor, de amo, que por un lado también lo podemos ver como un acreedor, como alguien que financia, como alguien que paga. Y por otro lado está el concepto de siervo, pero no asociado a un sirviente, sino a un esclavo. Estos 2 conceptos y estas 2 imágenes y esta relación se empieza a establecer también cuando la Biblia nos empieza a hablar acerca de la deuda. También lo podemos ver en el siguiente pasaje, en el que está más abajito, que dice Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 1. Tu siervo, mi amado, mi marido ha muerto, tu siervo, mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. Este marido tenía una deuda, y ha venido el Señor a tomarse por esclavo a 2 de los hijos. Se empieza a establecer esta relación de una deuda, de hay algo que hay que pagar, y vemos que hay un señor, y vemos también que hay un esclavo, que hay alguien que no es libre completamente en este tema. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver lo que la Biblia empieza a hablar y empieza a decir con respecto a la deuda, lo primero que nosotros podemos ver es que la Biblia no tiene una mirada positiva con respecto a ella, no la promueve. No podemos encontrar ningún versículo en la Biblia que diga, os recomiendo endeudaros. No hay nada de eso, no vamos a encontrar absolutamente nada de eso, no es algo que la Biblia promueva. Lo segundo, que cuando se establece esta relación entre acreedor y deudor, entre dueño, entre amo y esclavo, vemos que la relación es negativa. Nunca entre siervo y señor, esclavo amo, nunca es positiva cuando hay una deuda entre medio. No es beneficiosa. Y lo otro es que la Biblia remarca mucho el enfoque, más que en el concepto de deuda, en el deudor, en aquel que debe algo. Y fíjense al punto en que llega, por ejemplo, un salmo en la Biblia cuando habla de los deudores. Por ejemplo, el Salmo 37, verso 21, dice, el impío toma prestado. El impío, aquel que le falta piedad. El impío, aquel, en términos bíblicos, también aquel que es lejano al Señor. El impío toma prestado y no paga. No está hablando que no puedas tomar prestado, dice que aquel que no paga es un impío. No paga, no quiere pagar. Es un impío. Mas el justo, la contraparte, tiene misericordia y da. La Biblia hace muchas veces esa asociación con un concepto positivo de aquel que da.
más que el que pide prestado, de aquel que da y que presta y que bendice, versus el que pide prestado, que tiene una connotación más negativa y mucho más asociada mucho más al pecado. Sin embargo, insisto que la Biblia hace mucho énfasis en el deudor más que en el concepto de deuda como algo negativo. La deuda, si bien, por ejemplo, este salmo habla y se refiere al deudor, aquel que no quiere pagar, como un impío, como aquel que le falta piedad, que no tiene misericordia, fíjense que también se mete en nuestra vida y en nuestras familias. Y acá hay un concepto que es súper importante. No les voy a pedir ni que levanten la mano, ni mucho menos para que lo reflexionen, pero me imagino que si uno sigue las estadísticas que entrega nuestro país, más de alguno de nosotros ha caído en deuda y ha sido moroso en más de alguna oportunidad y ha recibido esas cálidas llamadas del banco, de la casa comercial, pidiéndole que por favor se ponga al día, o cuándo usted cree que nos pueda venir a ver para ponerse al día, o repactar aquella deuda. Y esa deuda trae muchas cosas incluidas. Por ejemplo, insomnio, cuando uno no puede pagar, estrés, discusiones familiares, frustración. Viene con muchas cosas incluidas. Peleas familiares muchas veces también a causa de las deudas. Y Proverbios capítulo 17, verso 1 dice, mejor es un bocado seco y en paz que casa de contienda llena de provisiones. En otras palabras, es mejor un platito de arroz pelado que la despensa llena y lleno de deuda, también lo llena de complicaciones a causa de no haber manejado bien mis finanzas. Importante. Entonces vemos cómo primero la Biblia compara al deudor con un impío o aquel que no quiere pagar con un impío, y luego habla de los conflictos que puede traer, ¿no es cierto?, aquel que se llena de provisiones, pero no vive tranquilo. Conceptos importantes. Y hay una tercera idea que la Biblia también nos muestra con respecto a las deudas, y esa la encontramos en Proverbios, capítulo 22, los versos 26 y 27, que dice, no seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas, si no tuvieres para pagar. ¿Por qué han de quitar tu cama debajo de ti? ¿De qué está hablando? Pueden mover sus labios y yo los voy a leer. ¿Quién será a lo mejor con un concepto más familiar? El fiador. A ver si leo labios por ahí. Bueno, el fiador es el aval. Es el aval. Y fíjense cómo la Biblia toma este concepto de deuda también y lo asocia al aval. Y dice, de alguna manera, lo que está diciendo es, ¿tú quieres ser aval de alguien? Perfecto. Pero si tu contraparte no puede pagar y no quiere pagar, es tu responsabilidad pagar esa deuda. Por lo tanto, la Biblia le da un peso importante a aquel que se compromete a cancelar una deuda, a pagar una deuda, a asumir el costo de esa deuda. Y ahí uno no tiene mucho que hacer, tiene que responder. Uno hizo un compromiso de poder pagar esa deuda. Por lo tanto, parece que ser aval de alguien no es tan simplón, no es tan sencillo, no es llegar y firmar. Hay algo detrás que para el Señor es muy relevante, que tiene que ver con asumir la deuda de alguien si esa persona no paga o no puede pagar. Entonces vemos cómo la Biblia nos habla de distintas maneras, y a ustedes les dejo la tarea para que sigan buscando versículos y puedan seguir también profundizando y puedan establecer también una línea bíblica de Génesis a Apocalipsis sobre cómo el Señor habla de la deuda, de los bienes materiales y de nuestra responsabilidad. Entonces, una pregunta que puede surgir de esto es,
¿Debe un cristiano endeudarse? Una buena pregunta. Y no quiero que se desmuteen, pero me gustaría leer sus labios. ¿Debe un cristiano endeudarse? ¿Sí o no? Bajo lo que hemos leído y bajo cómo la Biblia le da esta connotación, ¿no es cierto? ¿Debería un cristiano endeudarse? ¿Y saben qué? Es una pregunta súper, súper compleja. Es muy, muy difícil. Porque en términos concretos la Biblia no promueve la deuda. No la promueve para nada. Para nada. Tuvimos el tema anterior, el viernes pasado, y la Biblia lo que sí promueve fuertemente es el ahorro. Si uno quiere adquirir algo, la Biblia promueve. Hay tres conceptos que los vamos a desarrollar más el próximo viernes, pero que son el trabajo duro, como medio para conseguir cosas, el trabajo esforzado, trabajar la tierra, por decirlo de alguna manera, el ahorro, como medio también para adquirir cosas, dos conceptos que la Biblia promueve mucho, y el tercero es una buena administración, ser un administrador fiel de aquellos recursos que yo obtengo con mi trabajo y con mis ahorros. Esos son los tres métodos que la Biblia autoriza, ¿no es cierto?, para poder adquirir cosas, pero ¿existe de alguna manera alguna legitimidad en la deuda? Y la verdad es que sí, que sí. Y nosotros podríamos hablar de una deuda legítima en nuestro contexto, en nuestros tiempos, y una deuda ilegítima. Porque si nosotros analizamos quizás un poco más en profundidad los textos anteriores, muchos versos, más que decir no te endeudes, es responde ante la deuda. Responde ante esa deuda que has adquirido. Pero si nosotros podemos extraer estos conceptos de deuda legítima y ilegítima, no están explícitos en la Biblia, ¿no es cierto? Es una interpretación que se saca de la Biblia y que nosotros podemos aplicar a nuestros contextos. Porque cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de una deuda legítima, ¿cuándo nosotros podríamos hablar de que una deuda en nuestro contexto actual mundial es legítima? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, hay un accidente o llega una enfermedad catastrófica o muy compleja a nuestras vidas. Y nosotros o algún ser querido, algún familiar, debe ir al hospital o debe ir a la clínica. Y poder tratar ese accidente o esa enfermedad compleja requiere de una cantidad de dinero que yo no dispongo. Ahí nosotros podemos hablar, cuando se trata de la supervivencia o del amor al prójimo, nosotros podemos hablar de una deuda legítima. Lo cual no significa que yo dejo de ser esclavo de aquel que puso el dinero por mí. No cambia ese principio, pero sí hay una vida de por medio y sí hay una forma de darle legitimidad a la deuda cuando está en peligro o en riesgo la vida de alguien. Ahí podemos hablar de una deuda legítima. Ahora, yo tampoco quiero dar fórmulas, porque ahí podemos sacar millones de ejemplos de cuándo una deuda puede ser legítima o no. Ahí el consejo, chiquillos, es ir a los pastores, ir a los líderes y buscar consejo. Porque así como podemos nosotros ver que puede haber legitimidad en una deuda, también hay deudas que son ilegítimas y que sí la Biblia nos habla acerca de ellas. Y cuando una deuda, un crédito es ilegítimo, cuando de alguna manera sacia nuestro pecado o fomenta nuestro pecado. Por ejemplo, el materialismo, la avaricia, la envidia, la ostentación, el derroche y una mala administración de los recursos, como hemos aprendido en esta serie, que le pertenecen a Dios.
Por lo tanto, cuando yo quiero financiar una deuda que no tiene base bíblica por ningún lado, y que lo único que está haciendo es fomentar mi carnalidad y mi pecado, no es una deuda legítima y no va a haber sustento bíblico para sostenerla. Tenemos que entender, como lo vimos en un comienzo, que nosotros nos movemos en una sociedad, ¿no es cierto?, donde a lo mejor en más de alguna oportunidad, como la sociedad norteamericana, el crédito es parte de poder moverse. Tú necesitas crédito y también vas a tener que aprender a ser un buen administrador si quieres viajar o si quieres a lo mejor comprar alguna cosa en países como aquellos. Pero la deuda, pero Dios, la Biblia y Dios nunca va a avalar una deuda que sea para fomentar el pecado que sale de mí. Y esto es súper importante también poder identificarlo. Porque a veces nuestro amor a las riquezas se puede vestir de piedad, como hablaban algunos textos cuando tocan este tema. Frases como, oh, me encantaría ser millonario, o si yo fuera millonario daría tanto a las misiones. Es bueno eso, ¿no? Y de alguna manera, lo que yo estoy diciendo entre líneas es que yo quiero riquezas. Y parte de yo tener riqueza es poder dar a las misiones. Hay que examinar nuestros corazones también con respecto a eso, a esos pecados que de alguna manera empiezan a salir. O, muy fácil también de poder aconsejar e identificar, cuando de repente me dice, oye, ¿sabéis qué, Pablo? Me quiero comprar la batidora X3 Turbo 3000 con doble batería y panel solar, y ¿sabéis qué? Es un elemento que va a beneficiar a toda mi familia porque voy a poder preparar unos batidos muy naturales y espectaculares, y empiezan a caer en unos discursos y a encontrar recovecos de alguna manera para justificar algo que no tiene fin, que es injustificable. Porque nuestro pecado sale a la luz con estos temas, el materialismo, la avaricia, la envidia, la mala administración, la ostentación. Nosotros podemos caer en muchas de estas cosas con tal de poder financiarnos o poder dar rienda suelta, ¿no es cierto?, a estos deseos que obviamente están distorsionados por el pecado. Por eso que nosotros podemos hablar de cierto tipo también de deudas. Pero independiente de una deuda legítima, en el sentido de que vayan, ¿no es cierto?, como el caso que yo les mencionaba, de una urgencia médica o de alguien que efectivamente necesita obtener alimento, por ejemplo, para poder sobrevivir, legítima o ilegítima, si nosotros nos endeudamos, somos esclavos. Ese es el concepto que trabaja la Biblia. Somos esclavos de aquel que ha puesto el dinero por nosotros. Por lo tanto, no es menor el tema. Y es así como de alguna manera la Biblia empieza a tratar a aquel que debe. Y es así como llegamos a 1 Corintios capítulo 7, verso 23. Y 1 Corintios capítulo 7, verso 23, como lo leímos en un comienzo, dice: por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Y hoy día vamos a ver la primera parte, la parte A. Por precio fuisteis comprados. Bueno, ya lo estamos viendo, pero vamos a seguir en esta primera parte. Por precio fuisteis comprados. Y 1 Corintios 7 es un texto que habla de las relaciones, principalmente del matrimonio. Pero empieza el versículo 21, 22, 23 y habla de un tipo de relación que es la esclavitud. Y es muy importante porque Corintios era una zona greco-romana, estaba gobernado por los romanos y con una cultura griega que predominaba
en todo sentido. La esclavitud en Corintio, como en muchas, ¿no es cierto?, zonas gobernadas por los romanos, era un oficio más del 50% de la población era esclava. Habían esclavos que que tenían oficio, que eran educados, que se les pagaba bien o que sus dueños respondían bien por ellos y eran muy queridos por las familias. Y también habían otros tipos de esclavos que no tenían tanta educación y que eran más que nada rechazados también por la sociedad. Y Pablo le escribe a los corintios con esta realidad y les habla directamente acerca de la esclavitud. Les habla acerca de ser esclavos y les dice que han sido comprados, que han sido comprados. A Pablo le encantaba meterse en polémicas, parece, porque dice que fueron comprados. Dice, ustedes han sido comprados cuando le habla a los hermanos ahí en Corintios. Y fíjense que esta palabra esclavo en el Nuevo Testamento, pero en el idioma original, en el griego, sale más de 130 veces mencionada. Doulos, esclavo. Y las versiones, las traducciones, lo han cambiado erróneamente, ¿no es cierto?, por siervo, que tiene una connotación distinta, porque la Biblia también habla de siervos, pero habla de siervos como aquellos que tienen un contrato, que ellos pueden renunciar, ¿no es cierto?, a ese contrato. Pero cuando habla de esclavos, son aquellos que le pertenecen a otra persona. Los esclavos en este contexto, no, si ellos veían un crimen, no podían ser testigos porque eran nadie para la sociedad. No podían tener pertenencias, todo lo tenían que consultar y el dueño tenía el derecho incluso de quitarles la vida si era necesario. Por lo tanto, para la sociedad de ese entonces, por más que incluso un esclavo tuviese todas las comodidades y tuviese un buen amo, ser esclavo era un tema de estatus, porque ser libre o liberto era ser alguien. Y más del 50% de la población era esclava, y muy pocos aquellos que gozaban de libertad y de los privilegios de ser libres. Y Pablo toma este concepto y les dice a la iglesia, con todo lo polémico que puede ser, les dice, por precio fuisteis comprados. La sociedad de Corintios lo único que quería era ser libre, y Pablo les dice, pero ¿saben qué? Ustedes han sido comprados. Ustedes tienen un amo. Lo único que querían era no tener amos, y Pablo les dice, ustedes tienen un Señor que los compró, tienen un amo que los compró. Ustedes han sido comprados. Y en el verso 7:23 no es la primera vez que Pablo usa este concepto de haber sido comprados por precio, haciendo una referencia directa a la esclavitud. Porque en el capítulo 6, en el verso 20, les dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pablo está asociando en este concepto que son esclavos de la inmoralidad sexual. Y le está diciendo a los corintios que Cristo los ha comprado por precio para que sean libres de esa inmoralidad. Han sido comprados por precio. Entonces, cuando nosotros hablamos de que hemos sido comprados por precio, que por precio fuimos comprados, lo que estamos diciendo es que somos posesión de Jesucristo. Somos posesión de Jesucristo. El segundo punto de cuando nosotros leemos que hemos sido comprados por precio es que Él es nuestro dueño. Fíjense lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, los versos 18 y 19. Y sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, éramos esclavos de nuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Hemos sido comprados por Cristo. Cristo ha pagado un precio por nosotros. Somos posesión suya. Él es nuestro dueño, Él es nuestro amo. Y fíjense
lo increíble de esto, porque cuando nosotros le fallamos a Dios como raza humana en el Edén, no fuimos libres de Dios, sino que nos hicimos esclavos del pecado y generamos una deuda impagable con Dios. Una deuda que tenía como costo la muerte eterna, el estar separado de Dios. Y el haber sido comprados por precio de sangre, haber sido comprados por el sacrificio de Cristo, nos hace libres del pecado y esclavos de Cristo. No hay términos medios acá. Si no queremos ser esclavos de Jesucristo, vamos a ser esclavos del pecado. Pero Cristo, al comprarnos, nos hace libres del pecado. El pecado ya no tiene autoridad sobre nosotros. Y pasamos a ser esclavos de Jesucristo. Curios y doulos, dos palabras importantes marcadas en el Nuevo Testamento que hablan sobre la potestad que tiene Cristo sobre sus hijos. Libres del pecado. Chiquillos, somos libres gracias al sacrificio del Señor. Somos libres gracias al sacrificio de Cristo. Y nuestras vidas han sido compradas para poder servirle. ¿Y saben dónde esto se hizo más latente aún? En la cruz. Juan, capítulo 19, verso 30, dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Consumado es, que en el griego es tetelestai. ¿Y saben lo que significa tetelestai? La deuda ha sido pagada. No le debemos nada a nadie por los méritos de Cristo. Teníamos una deuda tan grande con Dios que íbamos todos a perdición, que nadie podía pagarla. Pero Dios, en su eternidad, decidió que un cordero perfecto y sin mancha pagara aquella deuda que teníamos con el Padre. Y las últimas palabras del Señor son: ya no hay nada más que pagar. Todo ha sido pagado. Consumado ya está todo. Ya no le deben nada a nadie. Son libres del pecado. Ya no van a perdición. Toda la humanidad, a través de los méritos de Cristo, todos aquellos que reconozcan al Señor, a Jesucristo como su Señor, tienen vida eterna. Son libres del pecado. Y ahora han sido hechos hijos de Dios. Somos libres de la esclavitud humana. Cristo ha pagado el precio. Cristo ha pagado ese precio que era impagable para nosotros. Por lo tanto, la Biblia y el Señor mismo nos llama a que no nos esclavicemos a los sistemas pecaminosos que establece el mundo. Debemos ir contra la corriente. Tuvimos una serie completa de Daniel, de lo que significaba ir contra la corriente, contra un sistema pecaminoso. Y nuestras finanzas no están ajenos a eso. Por lo tanto, cuando nosotros no administramos bien nuestros recursos, cuando nosotros somos esclavos del sistema financiero y no hacemos uso del sistema financiero de una forma santa y responsable, nosotros somos esclavos de los sistemas pecaminosos que ha establecido el mundo. Y Cristo murió para que nosotros seamos libres del pecado y de toda maldad. Para que vivamos bajo los parámetros del Señor. Bajo todo lo que hemos conversado en esta serie. Sobre no idolatrar el dinero. Sobre que nuestra identidad no está en el dinero. De que somos administradores de lo que el Señor nos da. Que debemos ofrendar y diezmar. Dar con generosidad. Y hoy el Señor nos dice que debemos ser libres de cualquier sistema que vaya en contra
de lo que el Señor ha establecido en su palabra. Por lo tanto, debemos administrar con fidelidad lo que el Señor nos ha dado, porque el Señor pagó un alto precio, como dicen algunas traducciones. Cristo ha pagado un alto precio, pagó con su vida para que nosotros tuviésemos libertad del pecado y no fuésemos prisioneros del pecado. Somos libres de la esclavitud humana, pero no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. ¿Cómo nosotros podemos salir de las deudas si somos prisioneros de ellas? ¿Cómo nosotros podemos escapar y hacer un buen uso, un uso santo del sistema financiero del que somos parte? Porque somos parte de esta sociedad, no estamos ajenos a ella, pero podemos utilizar los recursos de manera que glorifiquemos a Dios. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo lo hacemos cuando viene esta tormenta perfecta? Que no tengo ahorros, que me doy una vida que no puedo pagar y vienen imprevistos. ¿Cómo puedo salir de eso? Si ya estoy metido ahí, ¿cómo el Señor me puede dar libertad de eso? La próxima semana lo vamos a conversar y vamos a ver cómo el Señor nos ha dado herramientas para nosotros poder ser libres de todas estas cosas que nos esclavizan. Por lo tanto, para finalizar esta primera parte, la deuda en sí puede ser un producto de un desorden de nuestro carácter y de nuestro corazón. Debemos estar atentos a ello. Debemos estar muy atentos a los deseos de nuestro corazón. Dios nos desea que estemos esclavizados a sistemas creados por el hombre que atenten contra los principios de nuestro Señor. Él nos ha hecho libres de eso. Debemos honrarle, ser ciudadanos del cielo viviendo en esta tierra. Y debemos entender algo que hemos repetido mucho, que todo lo que tenemos le pertenece a Dios, porque Él es nuestro amo, Él es nuestro Señor. Por lo tanto, administramos lo que Él nos da y debemos hacerlo de manera santa y de manera fiel. Este tema tiene muchas aristas y pueden también surgir muchas preguntas. Por lo tanto, también les invito a que se acerquen a mí, a que nos puedan escribir también si tienen preguntas, si quieren conversar. Sabiendo también que lo vamos a complementar también el próximo viernes con hartas cosas más que vienen pegaditas a esto, y decirles también que en Cristo, chiquillos, hay esperanza. Si están agobiados por las deudas o se sienten que no pueden más con eso, o que de alguna manera necesitan aprender a administrar los recursos, en Cristo, chiquillos, hay esperanza. Él ha dispuesto una iglesia, Él ha dispuesto amigos y hermanos, líderes, maestros, que nos pueden ayudar también a poder batallar con esto. Pero en nuestro corazón debe estar esa motivación de querer honrar siempre al Señor. Y no somos islas, somos un pueblo. Y como pueblo estamos para bendecirnos también mutuamente. Les invito a que oremos. Señor, te damos gracias por la posibilidad, Padre, que tú nos das de poder compartir estos temas. Te pido, Señor, que tú toques nuestros corazones y que nosotros te podamos honrar como tu palabra lo dice, tal cual, en todo, con todo. Y eso incluye también nuestras finanzas, nuestros bienes. Y el gran principio que hemos aprendido, Señor, durante toda esta serie es que no nos pertenecen nuestros bienes ni nuestros recursos económicos. Somos meros administradores tuyos. Y tú das el dinero para administrarlo de una manera santa, de una manera que te honre. Ayúdanos, Señor, a poder lidiar de buena manera, Señor, con todas las complejidades que tiene este mundo. Señor, muéstranos nuestra maldad, expón nuestro pecado, Señor, porque cuando el pecado sale a la luz, nosotros podemos, Señor, ser libres y poder empezar a encaminar nuestra vida. Señor, te pedimos perdón si no hemos sido administradores fieles, si hemos derrochado nuestro dinero, porque no es nuestro, te pertenece. Ayúdanos, Señor, a ser
ejemplo también en esto. Y te damos gracias porque hay esperanza en ti, hay esperanza. Tú has venido también a sanarnos, tú has venido, Señor, a enseñarnos y a mostrarnos, Señor, cómo vivir en esta tierra como ciudadanos del reino de los cielos, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial. Y te pedimos desde ya también, Señor, por las preguntas que puedan surgir por los ejemplos o por las vivencias que puedan salir, Señor, con respecto a este tema. Yo te pido, Señor, que por sobre todo estés tú siempre, Padre Celestial, ayudándonos porque necesitamos de ti cada día. Te damos gracias, Señor. Te entregamos todo en el nombre de Jesús. Amén.